Josu, Preguntando se emprende, y cuéntanos, ¿quién es Josu Cano? Bueno, pues Josu Cano es... ahora mismo soy el director de CaixaBank de Iguan Norte, que es de alguna forma el servicio especializado para empresas de base tecnológica que tiene CaixaBank, y bueno, una persona curiosa, diría yo, licenciado en Administración de Empresas y emprendedor, además de trabajador de banca. Pues mi día a día, digamos, que arranca normalmente con la revisión de lo que es nuestro portfolio de proyectos, que la verdad que son súper chulos, porque pues te puedes imaginar, ¿no? Cuando hablas de empresas de base tecnológica no hay un día igual. No hay un día igual. Y bueno, eso es un poco lo que hacemos, ¿no? Perfecto, y cuéntanos un día entonces en la vida de Josu. Pues un día en la vida de Josu es intentar entender aquellas cosas que ni siquiera sabía que existían muchas veces, ¿no? Nuestro día a día, nosotros somos un banco, ¿no? Somos un banco, pero somos un banco, o la división de un banco un poco especial, porque al final tratamos de dar financiación a proyectos pues con grados de incertidumbre muy altos, ¿no? Al final la tecnología suele traer ese punto disruptivo, ese punto innovador, que en muchas ocasiones provoca pues lo que no nos gusta normalmente a la banca, ¿no? La incertidumbre. Y esa incertidumbre que se traduce en riesgo hay que gestionarla, ¿no? Siempre recuerdo todavía cuando en la universidad nos explicaban qué hacían los bancos, ¿no? Era coger esas tasas de ahorro y trasladarlas a aquellos proyectos que necesitaban financiación, y se colocaba de alguna forma el banco en medio, pues de alguna forma gestionando ese riesgo. Y claro, esto cuando se trata de empresas tecnológicas es algo mucho más complejo, porque a veces pues atacan mercados que ni siquiera sabías que existían, o atacándose mercados que existen, pues atacan de una forma muy diferente, que hay que entender. Entonces nuestro día a día es entender muy bien esos proyectos, para que si existe la posibilidad de dar esa financiación bancaria, poder darla. Al final el conocimiento reduce el riesgo reducible, es decir, hay una parte del riesgo que no se puede mitigar, que es inherente a la actividad, que es inherente al emprendimiento, pero hay una parte del riesgo que se puede medir y basa el conocimiento y estar pegados a las empresas. Y yo creo que es algo que forma parte de la idiosincrasia, ¿no? De nuestra división, que es pegarse mucho a la empresa, conocer mucho al emprendedor, y en cierta medida intentar entenderlo para ver dónde le podemos apoyar, ¿no? Y ese es nuestro día a día más puro de banca tradicional, si podríamos hablar de la actividad financiera. Pero bueno, al final intentamos formar parte de ese ecosistema emprendedor, y además de lo que se presupone que ha de hacer una entidad financiera, pues intentamos hacer más cosas, ¿no? Pues como esa parte divulgativa o pedagógica que requiere el emprendedor, ¿no? Claro. Y antes comentabas, o sea, emprendedor y banca, ¿cómo colisionan estos dos mundos tan opuestos, ¿no? Este doble traje que tienes. Pues lo de emprendedor a veces soy una persona muy curiosa, y además pues bueno, tengo un grupo de amigos bastante grande, y lo del emprendimiento viene un poco pues por casualidad, ¿no? Pues lo típico que cuando quieres tener alguna opinión de algún aspecto económico, pues dices, Josu, que trabaja en un banco, ¿no? Esto como no, trabaja en un hospital, voy a preguntarle de tal. Bueno, pues lo típico que te acercan un proyecto, ¿no? Tenía unos amigos que estaban pensando en montar un proyecto alrededor del deporte y del cuidado personal, y pues andaban pues el típico sondeo del emprendedor de qué hago, lo monto por mi cuenta, lo monto desde cero, compro un negocio que funciona, y estaban analizando diferentes opciones, y en una de ellas pues se plantearon comprar pues un box de CrossFit, y pues me pasaron un poco los números. Tenían en mente unos importes, pues tú le das ese componente quizás más profesional en cuanto a valoración de empresas, ¿no? Estás más acostumbrado también a ver cuentas de resultados, balances, y pues les echo un poco un cable con lo que es conseguir la financiación y valorar el proyecto y esa negociación de compraventa. Y tras un año de negociaciones, pues en el 2022 entramos en el negocio del CrossFit, y la verdad que ha sido una experiencia maravillosa. Yo diría que te cuesta más o menos como un máster, pero aprendes mucho más, y con suerte puedes tener un retorno económico, quiero decir. Claro. Obviamente la formación siempre genera un retorno muy importante,
Pero bueno, es divertido porque de la teoría al hecho, pues eso, hay un trecho, ¿no? Como dice el refrán. Y yo creo que empaparse del mundo emprendedor también pues nos ha servido, o por lo menos a mí me ha servido, para ponerme en las botas del que ahora pues, se sienta enfrente de mí, ¿no? Al final nosotros intentamos tener un enfoque 360, o sea, no nos limitamos simplemente a valorar si damos una financiación o no, porque si no, no habría mucha diferencia no hablo con otras entidades, sino directamente con una oficina de pie de calle, incluso nuestra. Nuestro valor añadido está en ese asesoramiento. Y para eso tienes que entender los proyectos, como decíamos antes, pero también qué problemas enfrenta un emprendedor, ¿no? Sería un poco eso. Y, por ejemplo, para alguien que no sepa, ¿no? O que no tenga muy en el radar qué es la Caixa, qué es Day One, en qué se diferencia, de dónde confluye, explícanos un poco. Pues mira, yo creo que de hecho es un poco aplicable al sector en general, ¿no? Tradicionalmente, pues cualquier empresa, sea un banco o sea una empresa que venda su producto, tiende a segmentar a sus clientes en grupos pues para ajustar un poco la oferta a esos grupos. Y la banca tradicionalmente ha hecho una aproximación, ya de años para acá ha ido cambiando, y yo creo que esto es general y que se da en todas las entidades, ha hecho una aproximación que se ha basado en el volumen, que sí que es una buena primera aproximación, pero que se queda muy lejos de las necesidades reales, ¿no? Y cuando hablo del volumen, por ilustrarlo con un ejemplo, es, pues si tú eras una empresa que no facturaba, estabas en una oficina a pie de calle. Si eras una empresa que facturaba a partir de X, pues ya ibas a un centro que, oye, pues gestionan empresas hasta 2 millones de facturación, y ya cuando tu facturación superaba determinado nivel, pues ya sí que ibas a un centro de empresa con especialistas de todo tipo, digamos un médico de cabecera que es el director de banca de empresas, y los especialistas que serían pues eso, como las especialidades en medicina, ¿no? Pues para comercio exterior y demás. Entonces, claro, eso normalmente el volumen lleva aparejado cierto grado de complejidad y necesidad de asesoramiento especializado, pero no siempre es así. Una empresa de base tecnológica tiene unas necesidades y unas características que pueden hacer que requieran de un grado de financiación muy especializado sin tener ni siquiera facturación. Ejemplo, el mundo biotech. Claro. Puede necesitar muchísima inversión, financiación, antes de empezar a facturar. En muchos años. En muchos años, sí. O sea, hay empresas como si nos alejamos ya del mundo biotech, ¿no? que quizás pues, es el caso más extremo, yo diría que sería lo más difícil en cuanto a financiación desde el punto de vista de la banca. Pues incluso proyectos como Amazon pasaron muchos años hasta que fueron rentables. Y si hiciéramos un análisis tradicional de riesgo, pues no se les hubiera dado financiación nunca. Y fíjate qué proyectos. O sea, estamos hablando de una de las empresas que más capitaliza a nivel mundial. Claro, ¿eso qué requiere? Pues cambiar un poco el enfoque. Cambiar un poco el enfoque quiere decir que vamos a dar financiación por el mero hecho de que nos guste un proyecto. Pues tampoco. Es decir, es importante, yo creo que es importante la gestión de la expectativa, ¿no? Un proyecto empresarial requiere de diferentes vías de financiación y en cada fase necesitará de una o de otra. En fases incipientes en las que ni siquiera hay un producto mínimo viable, pues el papel de financiador pues probablemente lo tenga que cubrir un business angel y no un banco. Pero una vez o estás en el desarrollo y empiezas a recibir, pues, por ejemplo, algún tipo de subvención, alguna resolución que implique un cobro a futuro, pero que esté vinculado a un desarrollo, pues ahí ya, por ejemplo, el banco puede empezar a actuar. Es decir, oye, mira, va a haber un cobro cierto que quizás te podamos anticipar y de alguna forma hacer esa función que tiene la banca tradicionalmente de engrasar el motor en este caso de la empresa en concreto. Entonces, en todo ese mundo nace un poco nuestra división, ¿no? De decir, oye, vamos a tener una perspectiva y no vamos a salir corriendo cuando veamos una empresa con pérdidas. Claro. Vamos a ver cuál es su caso, ¿no? Oye, pues mira, sí, que están desarrollando un producto, tiene una validación técnica a través de un organismo tal, parece que les han aprobado, tienen runway para aguantar X, oye, pues tiene sentido dar una financiación aunque haya pérdidas. Bueno, pues ese enfoque implica pues, una especialización y yo creo que tradicionalmente las empresas de base tecnológica cuando se han acercado a una oficina pues lo que han recibido ha sido un vuelve cuando vendas, claro, vuelve cuando tengas algo más, ¿no? Y nosotros intentamos que en cierta medida, pues no solo eso, ¿no? Pues si vemos que algún proyecto tiene carencias, pues es un poco
como cuando vas a vender tu coche, pues igual no lo vendes al que te lo están tasando y te dicen, oye, pues mira, está muy bien, pero las ruedas tal, la amortiguación, pues aquí hacemos un poco lo mismo, ¿no? Cuando nos viene un proyecto no nos limitamos a decir sí o no. Pues quizás podemos aportarle a ese emprendedor que en la parte técnica pues es un ingeniero maravilloso con una idea espectacular, pero que está aproximando mal la financiación. Y quizás le podamos poner en contacto con entidades pues, como la vuestra, que realizan esa labor también de mentoring y de alguna forma de llevarles a dar los pasos que corresponden en cada fase, ¿no? Es decir, oye, mira, es que ahora no toca financiación bancaria, ahora te toca tener muy claro tu modelo, pulirlo y presentarlo a inversores. Y cuando tengas inversores, pues si quieres, nos volvemos a sentar. O sea, siempre tratamos de aportar cierto valor, poniendo en contacto, generando ecosistema y dando esa opinión, ¿no? No limitándote al sí y al no. Vale, entonces, ¿solo entres cuando hay inversores o cuál es la tesis o cómo funciona bien? Tesis como tal, a diferencia de un fondo de inversión, nosotros no tenemos una tesis como tal. Realmente lo que buscamos es, al final somos un banco y suena muy bestia igual decirlo, pero la idea es que nos devuelvan el dinero. Es decir, y además tenemos que gestionar esa asimetría de rentabilidad de riesgo que quizás que tenemos con respecto a un fondo, ¿no? Un fondo quizás se pueda atrever donde nosotros no, porque en cierta medida, si en el escenario positivo las cosas salen muy bien, pues se puede hacer un por 10, un por 20 o lo que sea. En nuestro caso, hacia arriba tenemos la limitación. Nosotros, como mucho, vamos a ganar el Euribor más el diferencial que se haya establecido en la financiación. Pero en el escenario feo, sí vamos asumiendo el mismo riesgo que un fondo de inversión. Es decir, si a nosotros de alguna forma financiamos un proyecto que no funciona, tenemos la posibilidad de perder todo el dinero y tenemos que gestionar ese riesgo muy bien. Entonces, a ese respecto de cuál es la diferencia, es que probablemente nos cueste más entrar, pero si lo vemos claro, quizás como ventaja podría ser que tenemos más capacidad. Es decir, si los números dan, te podemos acompañar factures $500,000, 1 millón, 2, 3, 4, 10, participando desde en un préstamo microbank para emprendedores que tienen un proyecto muy pequeñito, hasta 50.000 euros, hasta un sindicado para, qué sé yo, montar un proyecto gigantesco energético, por ponerte un ejemplo. Vale. Entonces, esa es un poco la diferencia, ¿no? Que tenemos que gestionar esa simetría de riesgo. Entonces, como tesis, lo que analizamos es un poco todo lo que hay alrededor de ese cuantitativo escaso que suelen tener las empresas en fases iniciales y tenemos que valorar mucho ese cualitativo. Claro. Es decir, modelo de negocio, el equipo que está detrás, si hay experiencia, si no hay experiencia, y elementos de validación que algunas veces pues, nos permitan validar cosas que igual nosotros no somos capaces como entidad financiera. Es decir, si tú tienes a un fondo detrás especializado en Deep Tech, pues en cierta medida yo me quedo más tranquilo con la validación técnica de ese proyecto tecnológico. Si tú tienes un fondo agro y tu proyecto es de agro, pues me da esa tranquilidad. Entonces, si hay capacidad de repago, pues puedo entrar, aunque la cuenta de resultados en sí, de primeras, puedo decir, cuidado. Siempre, obviamente, si no hay una actividad o una cuenta de resultados que lo respalde, pues mirándolo todo muy bien y apoyándonos pues, en hitos como ampliaciones, compromisos, diferentes formas de cobro. Claro, porque siendo un banco, claro, mucha gente tampoco o desconocen que en realidad muchas veces no acompañáis con financiación por temas de regulación bancaria, que no claro. Es el banco que no quiere o no ha caído claro. Bien. Entonces vosotros, esta intersección entre banca e innovación, ¿cómo la saltáis un poco? Porque os salís del análisis clásico también de inversión. Sí, es decir, no lo abandonamos, pero lo complementamos con un análisis adicional. Claro, obviamente nosotros tenemos que asumir unos límites de riesgo, tenemos nuestros modelos de rating y también tenemos muy claro que cuando no podemos entrar. Y cuando no podemos entrar, pues probablemente te podemos llevar a alternativas que sí que te permitan conseguir esa financiación. Y ahí es donde está el valor añadido, ¿no? Esa generación de ecosistema, ¿no? De poner en contacto pues, en un momento dado con fondos de inversión o incluso con fondos que formen parte del grupo, ¿no? Como puede ser pues, Criteria Venture Tech, si lo que quieres es equity, o si en un momento dado quieres financiación no dilutiva, pues con el Venture Debt que nació a finales del año pasado en nuestro caso. Ahí sí que podemos estar dispuestos a asumir un mayor riesgo en la parte del equity, con la lógica de cualquier fondo, una tesis de inversión como cualquier otra,
y en la visión del Venture Debt, pues quizás en esa fase en la que la financiación bancaria está agotada, pero el equity le puede salir muy caro al founder o digamos, al accionista, porque le implica una dilución cuando siente que está al último bateo de hacer un home run, ¿no? Entonces, claro, el caro barato muchas veces se mide con el tipo de interés y no siempre es así. Es decir, un dinero de un inversor muchas veces pensamos que es barato porque no hay que devolverlo. Eso es. Y las comillas son súper importantes, porque en el fondo no es que no lo devuelvas, es que lo pagas en el momento en el que lo recibes con participación. Tal cual. Entonces, ¿qué sucede? Que tendrás que valorar en qué punto está tu proyecto y ver cuál es la valoración o el coste real que vas a tener dependiendo de qué vía de financiación adoptes. Un 10% puede ser barato si tienes claro que vas a triplicar facturación en un año. Si vas a tasas del 2, 3, 4%, probablemente es una financiación que no te puedes permitir. Y, por ejemplo, el Venture Debt tiene ese juego, ¿no? Ese juego de, oye, lo veo ahí cerca, me financio, no me diluyo y como sé que en un año y medio mis circunstancias van a cambiar, ya me volveré a la financiación tradicional, ahora sí respaldado con una cuenta de resultados que me permita pues, renegociar esa deuda e irme a vías de financiación más baratas en términos nominales, ¿no? Es una cosa que yo creo que es importante, ¿no? Diferenciar el coste real versus coste nominal, ¿no? Pero tú crees que, por ejemplo, lo que hablabas antes, ¿no? De tienes que valorar mucho si diluirte no, versus si vas a poder facturar el triple, entonces voy a Venture Debt. ¿Tú crees que tal y como está el panorama geopolítico ahora, esta proyección se puede mantener? ¿O también vosotros sois más cautos teniendo en cuenta cómo están las cosas ahora? A ver, normalmente la empresa que se presenta a una financiación de tipo de Venture Debt suele estar ya en fases avanzadas. No es como quizás el proyecto que nosotros encontramos en fases iniciales, que viene un poco, entre comillas, perdido, ¿no? Con una idea, con un producto, pero sin tener un enfoque y un modelo de negocio, ¿no? Algo que solemos ver mucho nosotros es que los emprendedores vienen con ideas y conocimientos muy altos, pero que quizás esa condición necesaria y no suficiente, que es de tener un buen management, no existe. Normalmente cuando ya vamos a un Venture Debt, estamos hablando de proyectos que están cerca de afianzarse. Y es ahí realmente donde tiene sentido, por lo menos como lo planteamos nosotros. Y también es cierto que hay instrumentos que se han dado a través del Fondo Europeo de Inversiones que nos permite también a nosotros, las entidades financieras, estar más confortables, que a veces actúan como colaterales y nos protegen de parte del dinero que prestamos. Es decir, no te dan el funding, lo ponemos nosotros, pero de alguna forma pues, nos hacen sentir más confortables porque, oye, protegen una parte de la inversión, ¿no? Entonces, se salva un poco así también, ¿no? Con proyectos que están en una fase ya más clara. De hecho, las operaciones de Venture suelen estar entre 1 y 15 millones. Eso ya demuestra que las necesidades tienen que estar muy claras. Y ya te digo que suele ser cuando la financiación bancaria está un poco agotada, porque obviamente si puedes conseguir financiación bancaria, la vas a conseguir, es más barata. Es más barata, tal cual. Mucho más barata. Entonces, claro, aquí todo el mundo juega al mismo juego, que es esa rentabilidad de riesgo. Más caro en términos nominales porque el Venture Debt asume un mayor riesgo, pero también se mete donde no entraríamos nosotros. Entonces, que probablemente la situación macro no acompaña, pero siempre hay proyectos buenos, independientemente del momento. Y no para todo el mundo un momento malo es malo, ¿no? Quiero decir, COVID era malo para todo el mundo, pero para las farmas no. Determinadas farmas, por poner un ejemplo. Es decir, y al final esto es caso por caso. El Venture probablemente, si las financiaciones son financiaciones que se analizan caso a caso y cliente a cliente y proyecto a proyecto, en el Venture es eso multiplicado por 20. O sea, se entra muy a fondo. Entonces, yo creo que proyectos buenos que sean financiables va a haber siempre en el mundo Venture. Y entrando en el Venture Debt, ¿cómo lo estáis desplegando y qué barreras veis de adopción dentro de los emprendedores? Pues podríamos hablar en términos más globales a nivel nacional o en términos más locales. Yo prefiero hablar en términos más locales porque al final en el mundo de emprendimiento nacional hay como dos agujeros negros que tragan con todo, que son Barcelona y Madrid. Y si hablamos igual del entorno que vivimos en el norte, pues lo que estamos en las barreras que podamos estar encontrando es que quizás en ese escalado todavía nos queda mucho trabajo que hacer.
que es quizás donde entra un Venture Debt. Es decir, de la startup a la scale-up, ahí en algo estamos fallando. O sea, si miramos, por ejemplo, los datos, pues en el último informe Tech del referente, que habla un poco de los datos de diferentes regiones, vemos como, por ejemplo, en el norte representamos más en startups de lo que nos correspondería por peso económico, un 14,5 contra un 13, un punto más, pero en cambio en scale-ups nos vamos a un 11. Sacar un diagnóstico, digamos, es el diagnóstico. Quizás las razones habrá que analizarlo más en profundidad. Si pueda ser que vamos a proyectos, digamos, más pequeños, que quizás la financiación privada esté menos movilizada que en las grandes capitales a través de fondos extranjeros que hombre, pues que si se implantan en España, pues igual pasan a las principales plazas. Pero, claro, para poder financiar proyectos vía Venture, tenemos que estar en las fases en las que entra un Venture, que son fases más avanzadas. Ese puede ser uno de los hitos. Y el otro es el dar a conocer la herramienta. Claro. Ya, si tú no sabes que algo existe, no lo usas, ¿no? Es como en ofimática. Es decir, tú tienes que saber que algo se puede hacer. Luego ya buscarás el vídeo en YouTube que te explique cómo. Pero si no sabes que se puede hacer, no te vas a molestar en buscar las vías, ¿no? Y yo creo que ahí pues el trabajo está en nuestro tejado. Es decir, plataformas pues como estas que permitan que en cierta medida alguien conozca herramientas que quizás no se le habían pasado por la cabeza, pues yo creo que es un punto que hay que trabajar. Y antes has planteado, ¿no?, de esta problemática que hay de pasar de startup a scale-up. ¿Cuál crees que es el problema o el hándicap que se encuentra el norte para pegar ese salto? ¿Es más de tipo industrial? ¿Es más por tipología de proyectos? Buena pregunta. ¿Qué es más industrial? Yo diría que sí. Que sí, porque además, si bien en esos datos, tanto las startups como las scale-ups nos dan una pequeña pista, esos datos, por ejemplo, en lo que tiene que ver a spin-offs, aquí se dan más casos de spin-offs, que al final no dejan de ser proyectos de innovación abierta, ¿no?, que nacen de las grandes empresas que de alguna forma pues encuentran soluciones que luego las pueden convertir en proyectos independientes. Entonces, sí que es cierto que hay mucho proyecto que nace así y que luego acaba siendo integrado también en compañías más grandes, que eso también sucede. Que es decir, cuando hay una buena idea viene alguien más grande y te engulle y pueda venir probablemente, pero aquí ya te digo, estamos sacando el termómetro a pasear y es más a percepción, no creo que haya una base sólida para ello, pero puede tener que ver con esa capacidad de conseguir fondos que te permitan de cierta medida mantener esa independencia y seguir creciendo como scale-up y no integrada en una empresa mayor cuya solución le interesaba integrar, ¿no? Que esos casos, hemos tenido muchos casos sonados de proyectos en el norte que han funcionado y que ha venido un gigante, lo ha comprado y ya deja de ser una scale-up, pasa a ser una división de una empresa mayor. Y eso sucede además yo creo que en todo el arco cantábrico y por ejemplo pues, en el mundo biotech, que es algo que es muy típico, ¿no? Los grandes prefieren esperar a que el proyecto se consolide, se valide, pagar una prima, que jugársela a iniciar diferentes proyectos que no vayan a buen puerto, ¿no? Entonces yo creo que ese puede ser un poco las motivaciones, el funding por un lado y luego pues que sí que tenemos una base industrial que siempre suele haber un gran hermano, ¿no?, que puede acabar acaparándolo. Pero voy a rascar un poco más. ¿Tú crees que es el funding por temas de que la gente tiene miedo de darte el dinero para irte fuera? ¿O es un tema de ahorro de costes interno, tipo voy a optimizar lo que tengo antes que de empezar a abrir oficinas, contratar personal de fuera? Hombre, si ya me voy más a lo local, el desarrollo económico vasco siempre se ha basado en pequeños campeones de nicho, ¿no? Siempre hemos intentado hacer no muchas cosas, pero las cosas que hemos hecho muy bien. Esa interpretación que haces puede ser correcta con la cultura empresarial que se ha vivido tradicionalmente en el País Vasco, ¿no? De esos pequeños campeones que eran capaces de hacer algo muy bien, que competían muy bien, pero que se dedicaban a algo en concreto. Pues, me ocurren ejemplos pues, tipo Irizar, CAF, por poner un ejemplo, ¿no? Pues probablemente esa mentalidad también se traslade al mundo startup y que quizás nos pongamos nosotros barreras a nivel cultural. Puede ser que también haya que hacer una cierta labor de creérnoslo, ¿no? Muchas veces
hacemos dos y contamos una. Y en cambio en otros entornos pasa un poco lo contrario. Bueno, tú vienes de Barcelona y se ve un dinamismo, un me lo creo en el mensaje, yo creo que más claro, ¿no? O sea, es como, a veces incluso puede ser hasta excesivo, por lo menos desde la perspectiva que tenemos en el norte, ¿no? Que no nos gusta, pues somos más de medir dos veces y cortar una que lanzarnos. Eso puede ser también. La parte cultural puede influir. Sí que es cierto que también ves proyectos que comparamos con homólogos de otros centros que consiguen financiación de fondos extranjeros, proyectos que quizá aquí pues quizás no tendrían acceso a esos fondos, porque al final los efectos digamos pues de núcleos de innovación, pues como eso, Barcelona o Madrid o Valencia con Lanzadera, pues provocan también eso, ¿no? Claro. Y yo creo que ese es de alguna forma el reto que tenemos que tener aquí. Conseguir ser un foco en el cual converjan ideas, inversores, proyectos y que en cierta medida la labor que se hace pues eso, con plataformas como esta se asemeje un poco a la que hacemos los bancos con el dinero, de engrasar esa máquina que es el emprendimiento y la innovación, ¿no? Que es haciendo que todo funcione y que nos conozcamos todos los agentes, vaya. Perfecto. Y más allá del dinero, que es como lo obvio, ¿no? ¿Qué más aportáis vosotros a un emprendedor? Pues más allá del dinero, diría que podemos aportar esa entrada más amable en el ecosistema, poniendo en contacto con aquellos agentes que creemos que tienen que estar en contacto, un approach que les permita utilizar agentes o herramientas que quizás desconocían, sociedades de garantía recíproca, como puede ser el Cargi, pues muchos emprendedores que no saben de qué es eso. Yo sé de programar, pero no tengo ni idea de lo que es una sociedad de garantía recíproca. Conocer las diferentes plataformas o herramientas que pone la administración pública también a tu disposición, pues por ejemplo en Vizcaya a través de los BICs o BEAS, diferentes programas de mentoring como los que tenéis también vosotros, formaciones que les pueden permitir de alguna forma adquirir conocimientos. Nosotros en nuestro centro de empresas tenemos un hub que puede dar cabida hasta 50 personas, en el que tradicionalmente pues organizamos eventos, en ocasiones de formación, en otros casos de networking, que yo creo que aportan un valor añadido muy importante. De hecho, intentamos hacerlo eso y a veces pues, lo hacemos con iniciativas como los premios Emprende, que suelen ser unos premios que organizamos sobre todo para dar visibilidad a empresas de reciente creación. No te puedes apuntar a partir del tercer año. Entonces, los premios en sí son la excusa para ponerte en contacto con el ecosistema. Es decir, es una cosa que está muy bien, la dotación económica pues está bien, pero yo creo que el valor añadido está en todo lo demás, en que vas a estar frente a un jurado compuesto por fondos de inversión, por administraciones, por agentes del ecosistema, que en cierta medida, si ven que te pueden aportar algo, lo van a hacer. Porque sí que creo que el ecosistema es un ecosistema generoso y es un ecosistema que tiene una selección natural, ¿no? De gente inquieta y gente que le gusta enredar, como nos suele gustar decir, ¿no? Y eso implica que te permita conectar con gente que te puede ayudar, que pueda anticipar errores que no has cometido, pero que si nadie te dice vas a cometer casi seguro. Pues yo creo que si nos ponemos a hablar de errores que hemos cometido los emprendedores, hay unos cuantos que son siempre los mismos, ¿no? Y esa parte un poco de mentoring, entre comillas. O sea, no nos limitamos a aquí tiene su cuenta, aquí le hacemos otra. No, oye, ¿y has pensado en hablar con... ¿Y qué te parece si... Son como inicios de frases muy recurrentes en Day One, ¿no? Que en ocasiones pues, hemos visto proyectos que se movían en los mismos ámbitos que tú y que te podemos, en cierta medida, dar esa pequeña orientación o por lo menos ayudarte a encarrilarla. Vale, no voy a hacer que te compares con la banca nacional porque me parece ponerte en una tesitura complicada, pero sí que me interesaría un poco, ¿no? Porque en el mundo de las finanzas sí que es cierto que hay muy poca innovación, temas regulatorios de nuevo, ¿no? Pero ¿en qué crees que lo hacemos mejor que en el resto del mundo? Vamos a poner el mundo como comparativa. ¿Y en qué crees que nos queda camino por recorrer? Como sector financiero, hombre, yo creo que, si hablamos de la banca tradicional, y esta pregunta tiene su aquel, quizás
lo que hemos tenido malo ha sido la falta de cintura, ¿no? Igual hemos ido un poquito detrás de lo que ha sido el mundo del emprendimiento, porque las innovaciones tecnológicas se dan por hecho. Cualquier entidad financiera fuerte como las que yo creo que hay a nivel nacional, pues la innovación tecnológica viene poco a poco y la van a ir metiendo, porque al final es un tema de recursos y recursos hay, ¿no? Yo creo que en general, pues en nuestro caso, nuestra entidad y la mayoría de los grandes a nivel nacional tienen una solidez que les permite en cierta medida acometer cualquier tipo de proyecto. Lo que creo que estamos empezando a hacer bien es empezar a darnos cuenta de que no podemos simplificar tanto. Es decir, que las necesidades requieren soluciones especializadas, ¿no? Y yo diría que algo que creo que sí que hemos hecho muy bien es entender que no se financia igual un proyecto agro, una plantación de almendros, que una empresa de ciberseguridad. Y que por lo tanto vas a necesitar a alguien que sepa cuántos frutos da un almendro para poder hacer un plan de viabilidad y analizar si se puede financiar o no. Y lo mismo, cuál es el modelo de negocio de una empresa de ciberseguridad, qué recurrencia en ingresos tiene, qué parte de gasto en desarrollo. Y eso creo que sí que lo hemos hecho muy bien. Y eso se demuestra en las diferentes líneas especializadas que se han ido de alguna forma sacando. Que muchas de ellas tendrán que seguir evolucionando, porque nada nace perfecto, y yo creo que si nace perfecto dejará de ser perfecto en un año, y yo creo que en ese sentido creo que tenemos que ser muy humildes y escuchar a quien tenemos enfrente, que en este caso es el cliente, y donde no lleguemos saber que tenemos que buscar nuevas soluciones. Pero sí que diría que una de las fortalezas que podemos tener es esa capacidad de intentar ir adaptándonos a las necesidades que tiene el mercado con soluciones especializadas y cercanas. Pero de verdad. Que también eso ha sido quizás un problema, ¿no? Lo que dice el anuncio y lo que luego es la realidad, ¿no? Que muchas veces pues hay una marca que no se respalda con hechos y en otras ocasiones hay hechos que no se respaldan con una marca. Yo creo que es importante, ¿no? Que nos demos cuenta de dónde están las necesidades de nuestros clientes y que nos peguemos a ellos, pero de verdad entendiéndolas y dando soluciones específicas para cada tipo de cliente. Perfecto, y en un panorama de mayor competencia con fintech, neobancos, financiación alternativa, ¿cómo es la evolución de Day One dentro del CaixaBank y del sector? Bueno, ahí estamos más que como Day One, yo diría que es un tema, es quizás más un tema de entidad que pasa por dar valor añadido. O sea, está claro que quien piense que puede vivir de dar servicios básicos a un coste alto, pues no vive en la realidad de hoy en día, porque al final la tecnología está haciendo que aquellas actividades de bajo valor añadido sean casi gratuitas. Incluso algunas fintechs se las plantean como una herramienta de captación y las hacen a pérdida. Todo pasa por incrementar ese valor añadido, y ese valor añadido pasa por dar soluciones personalizadas que van más allá de, pues eso, de una transferencia o tener una cuenta corriente. Eso a día de hoy, como quien dice, lo puede ofrecer cualquiera, pero lo que no puede ofrecer cualquiera es una conexión real con un ecosistema, un conocimiento de lo que es el mundo emprendedor, un acompañamiento en todas las fases, porque sí que es cierto que hay muchos actores que cada uno son muy buenos en algo concreto, pero que no te pueden dar un acompañamiento global. Igual soy muy bueno, me lo invento, en abrir una cuenta muy rápido con servicios básicos, pero ¿qué hay cuando tengo que anticipar una subvención que me ha dado este organismo que ni conozco porque mi sede está a 8.000 kilómetros? Ahí ya tienes un problema. ¿O qué hay cuando algo no funciona? Porque a veces las cosas no funcionan. No funcionan, no digo a nivel técnico, hay veces que hay cosas que una máquina no es capaz de entender. Entonces, ese servicio personalizado y valor añadido es la apuesta que creo que va también ligada a la pregunta anterior, es decir, de irnos dando cuenta de que tenemos que ofrecer un servicio especializado que dé respuesta a las necesidades concretas de cada tipo de cliente. Esa misma respuesta contesta esta siguiente, ¿no? Que es la forma que vamos a tener nosotros de hacer frente a efectivamente un desarrollo de empresas que al final no van a permitir el modelo de banca de hace 30 años, que se ganaba dinero solamente teniendo dinero en la cuenta corriente,
con los tipos al 14, al 15 es. y cobrando un dineral por transferir por hacer una transferencia. Es más, la reciente regulación que comentamos hace que ya las transferencias inmediatas sean las transferencias estándar, que antes eran como un lujo y se pagaba un extra. Bueno, pues ahí vamos, ¿no? A aportar un valor añadido que justifique que haya un margen. Adaptándose a los cambios, básicamente. Claro. Y ya para cerrar, cuéntanos un consejo que hayas recibido, que te haya ayudado, y otro que darías a un emprendedor. Ojo, que haya recibido. Ojo, mira, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, no tiene tanto que ver con el mundo emprendedor, pero cuando empecé a trabajar me decían que para aportar como profesional tienes que solucionar los problemas que otros no pueden hacer. Es decir, no te centres en lo mecánico, no te centres en lo tal. Intenta aportar verdadero valor añadido atreviéndote con cosas que otros no se atrevan. Y en cuanto a un emprendedor, el consejo que daría, como error que quizás pudimos cometer nosotros como emprendedores también en fase inicial y como error generalizado que me encuentro en muchas ocasiones cuando los emprendedores se acercan, es la falta de foco. Es decir, creo que es importante a veces pararse y pensar qué es lo que quieres y a dónde quieres llegar para definir bien, porque ese tiempo que dediques a decidir cuál es tu foco probablemente te pueda ahorrar mucho tiempo a futuro. A veces el emprendimiento es un mundo muy dinámico, nos dejamos atropellar por esas cosas que son necesarias y a veces vamos haciendo, como en ese juego de los platillos, ¿no? Haciendo que giren todos para que no se caiga ninguno. Y a veces es mejor que se te rompa uno para decidir cuántos son los platillos que tienes que tener en funcionamiento, ¿no? Entonces yo diría que es muy importante definir cuál es el foco, cuál va a ser tu modelo de negocio, tenerlo claro, porque ya te digo que hay ideas muy buenas que sin foco se van al garete e ideas regulares que con foco funcionan. Eso es, bueno, es que es muy difícil, ¿no? Aprender a decir que no. Oye, pues yo creo que nos quedamos con los buenos aprendizajes. Personalizar, valor añadido y foco. Muchas gracias, Josu, por tu tiempo. Muchísimas gracias, Albert, a vosotros por recibirnos aquí y nada, nos seguiremos encontrando. Gracias.